Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo esté mirando este video. ¿Cómo están, gente futbolera? Espero que muy bien. Yo por mi parte estoy muy feliz y estoy muy contento de arrancar otro video más, esta vez la segunda parte del video de 3 partes de analizando y evaluando el año que tuvieron algunos de los equipos de fútbol argentino. Estamos en la segunda parte donde volvemos a analizar el año de otros 6 equipos del fútbol argentino, donde veremos qué tan buen año fue o qué tan malo fue el año de cada uno de los equipos de este video. Para quien no me conoce, soy Facundo Mereles, futuro periodista deportivo. Estoy a una tesis de conseguir mi título, así que dentro de poco podré decir que soy periodista oficialmente, pero por ahora soy futuro. Así que si quieren suscribirse, están más que invitados. Dale like al video, seguime en mis redes sociales que son Facundo Mereles, tanto en Instagram como en TikTok, para más videos más cortitos, para más información más directa. Y vamos esta vez con el video de la segunda parte, de analizando y evaluando el año de los equipos del fútbol argentino. Arrancamos el video serios porque el primer año a evaluar y analizar es uno de los equipos del fútbol argentino que este último año, 2023, lo pasó realmente muy mal, lo pasó fatal. Y este equipo es Colón de Santa Fe. Lamentablemente creo que ya todos sabemos por qué el Sabalero está en este video. Y es que lamentablemente no fue ni porque jugó copas internacionales, ni tampoco porque fue una gran revelación a lo largo del año de fútbol argentino, sino porque lamentablemente, reitero, que el próximo año Colón de Santa Fe jugará en la primera B Nacional. Colón este último año descendió a la segunda categoría de fútbol argentino por tercera vez en su historia, tras perder en un desempate por el descenso versus Gimnasia, en la que terminó 1-0 a favor del Lobo de La Plata, en la cancha de Newell's, con ese tremendo golazo de Nicolás Colazo, que sentenció finalmente al equipo santafesino a jugar en la B Nacional el próximo año. Colón terminó el año de esta manera debido a la pésima campaña nacional que realizó a lo largo de la temporada. En la Liga Profesional de Fútbol Argentino acabó en el puesto 27, anteúltimo de 28 equipos. El último fue Arsenal, que este ya descendió por los promedios, no tenemos mucho más que decir. Y te puedo decir que fue el anteúltimo equipo, el peor del equipo de fútbol argentino. En la liga, el Sabalero de 27 fechas solo pudo ganar 4 partidos. Repito este dato, de 27 fechas ganó 4 partidos. Luego empató 13 y perdió 10, cayendo al fondo de la tabla anual y empezando de ahí a pelear por su supervivencia en la otra mitad del año. En este medio de la liga es donde rueda la cabeza del primer entrenador, del primer técnico que tiene Colón en lo largo de este año, que fue Marcelo Saralegui. El entrenador uruguayo duró apenas 10 partidos en el banco del Sabalero, de lo cual le ganó solamente 3 partidos, empató 2 y perdió 5. Y su último partido fue justamente en el empate 1-1 contra el Clásico de Santa Fe, contra Unión. Y lo único que se recuerda de esta etapa del uruguayo en el banco del Colón es su última frase, en la que me sentía Tarzán y me bajaron de la liana. Literalmente así. No duró más, no duró mucho. Tras eso, el entrenador que duraría la mayor parte del año de Colón llegó, que fue el reconocido Pipo Gorosito, en la que terminó dirigiendo 36 partidos entre Liga, Copa de la Liga y Copa Argentina, en lo que consiguió 10 triunfos, 15 empates y 11 derrotas. En la otra mitad del año, en la pelea ya metida por los últimos por no descender, Colón participó de buena manera en la Copa de la Liga, en lo que da este formato, esta copa, que al empezar de cero permite a los equipos que están peleando el descenso competir por el título de la Copa de la Liga. Por ejemplo, el caso de Tigre, que salió campeón de esta copa en 2019, pero luego descendió por promedios, cosas en nuestro fútbol argentino, no lo traté de entender. Volviendo al caso de Colón, peleó en la mayoría de la Copa de la Liga. Sabalero supo estar entre los primeros 4 de la zona A, peleando por clasificar a los playoffs, pero es en los últimos partidos donde trastabilló y perdió partidos increíbles, como por ejemplo contra Arsenal de visitante, en la que ganó Arsenal ya descendido 1-0 al equipo de Gorosito. Ese justamente fue el último partido de Pipo en el banco de Colón. Y para las últimas fechas del torneo, contratan a Israel Damonte, que justamente da la casualidad que también lo echan de Sarmiento, otro equipo que estaba peleando el descenso, pero un poco más con más posibilidades de salvarse, por así decirlo. Finalmente
Damonte ya en el banco de Colón cierra la Copa de la Liga afuera de los playoffs, octavo con 20 puntos, perdiendo la posibilidad de clasificarse en los últimos partidos, como antes habíamos dicho, y cayendo al desempate por el descenso con Gimnasia de La Plata. En la Copa Argentina también se fue eliminado en octavo de final versus Talleres de Córdoba, tras empatar 2-2 y perder por penales 3-1. Y por último, tras haberse confirmado el descenso de Colón a la segunda división, Damonte presentó su renuncia al cargo del equipo santafesino y se confirmó que lo reemplazará Iván Delfino y que tendrá detrás de él el apoyo y el respaldo de la nueva dirigencia de Colón, que ganó las elecciones a finales del año 2023 al mando de Víctor Godano. En medio también hay que contar que Colón intentó levantar su descenso a través de un reclamo hacia la Asociación de Fútbol Argentino, que esta misma aceptó bajo un argumento de que se cambió el reglamento a mitad de plena disputa, algo realmente que impensado, un papelón como siempre de fútbol argentino, pero bueno. A mediados del año en la que se quitó un descenso de 3, esto era de, si no me equivoco, de los promedios, pero finalmente Colón se descendía igual, así que no había muchas posibilidades que este reclamo saliera positivo para el equipo de Santa Fe. Y finalmente así fue, finalmente declinaron el reclamo y finalmente, sin más protestas, sin más que discutir, Colón el próximo año jugará en la segunda división del fútbol argentino. Para finalizar las estadísticas del año de Colón, el equipo sabalero jugó 45 partidos, ganó solamente 12, empató 16 y perdió 17, teniendo una efectividad del 26% nada más. Pasaron 3 DT, como vimos a lo largo del análisis, todo el año de Colón: Zagaleri, Rosito y Damonte. Cayó el desempate por el descenso de su Gimnasia, en ese mismo descendió por tercera vez en su historia a la B. Y por todo esto, a la hora de dar una nota al año de Colón, yo creo que debe tener una nota lamentablemente de un 3. Veremos cuánto tiempo será el que le cueste al sabalero volver o retomar, o regresar y recuperarse de esta crisis y volver a la primera división del fútbol argentino. El siguiente equipo a analizar y evaluar justamente es el que se salvó de no descender, al que le ganó el desempate a Colón, y como ya lo escucharon, vamos a hablar de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo claramente no tuvo un buen año para nada, pero se entiende debido a la gran crisis que está sufriendo el equipo de Gimnasia, pero pudo zafar del descenso, de la pena máxima de volver a descender a la primera B nacional en su historia, ganándole ese desempate a Colón en la cancha de Nubes en uno de los últimos partidos del año, con ese golazo de Nicolás Colazo. A diferencia de Colón, el año de Gimnasia fue un poquito más largo, porque sí tuvo competencias internacionales. Había clasificado a la Copa Sudamericana, en la que quedó en el grupo G junto a Goiás, Universitario de Perú e Independiente de Santa Fe. En esta copa se despediría rápidamente tras una muy mala fase de grupo, quedando eliminado, quedando cuarto último en su grupo con solamente 4 puntos obtenidos, en el que ganó un solo partido y empató otro y después perdió los 4 restantes. En la Copa Argentina también se despide rápidamente, quedándose afuera en el primer partido de la competencia en 32 avos versus Excursionistas, una de las sorpresas de la Copa Argentina, tras empatar 1-1 y perder por penales 6-5. Tras una fugaz Copa Argentina y una fugaz Copa Sudamericana, el Lobo terminó la mitad del año en la Liga Argentina en el puesto 22, con solamente 30 partidos, en la que de 27 fechas solamente pudo ganar 7 partidos. En el medio de ellos, uno bueno, vamos a decirlo, uno de los días en el que del año, uno de los pocos días en el año en que Gimnasia y el hincha del Lobo pudo estar feliz, en la que le ganó el Clásico de La Plata a Estudiantes 2-1 y rompiendo así al fin una racha negativa de 13 años sin poder ganarle el Clásico a su clásico rival. Una buena en este año que fue bastante penoso para el Lobo. Luego, cerrando el tema de la liga, empató 9 partidos y perdió otros 11. Fue en septiembre donde, ya metido en la pelea por sobrevivir al descenso, cuando los malos resultados a lo largo del año se llevaban puesto a Sebastián Chirola Romero,
el DT de Gimnasia. En el momento llegó a dirigir 37 partidos, ganando solamente 8 partidos, empató 11 y perdió 18. Y para reemplazarlo, la dirigencia de Gimnasia contrata a un viejo conocido de la casa, Leonardo Madelón, recordado DT porque fue el que lo salvó del descenso en 2009, aquella recordada e infartante promoción versus Atlético Rafaela, en la que se salva de manera épica de descender en aquella vez, y con la misma misión que en su primera etapa, Madelón toma el control del equipo de Gimnasia, en la que con algunos buenos resultados y otros malos, finalizó la Copa de la Liga en el puesto 11 de la zona A con 15 puntos y cayendo, como ya habíamos escuchado, al desempate con Colón, en la que sale victorioso y con ese golazo de Nicolás Colazo, y Madelón volvió a cumplir su misión y volvió a salvar al Lobo del descenso como en aquel 2009. Los datos del año del Lobo jugó 49 partidos en total, ganando solamente 13 partidos, empatando 14 y perdiendo 22, cerrando con un porcentaje de victorias de 26% también, al igual que Colón. El Lobo cerró un año para el olvido, va a ser un año inolvidable para el hincha de Gimnasia, pero que lo cierra con la tranquilidad de que el próximo año seguirá jugando en la primera división de fútbol argentino. Por todo esto ya contado, ya desarrollado, yo creo que el año del Lobo le va una nota de 4. Siguiente año, siguiente equipo, esta vez vamos a cambiar el foco, vamos a sacar el fondo gris, vamos a sacar penurias, vamos a poner un año un poco más dulce, un poco más positivo, un poco más alegre. Uno de los equipos revelaciones de este último año, específicamente en la segunda mitad del año, en la Copa de la Liga, el Calamar Platense. El subcampeón de la Copa de la Liga, el Platense de Martín Palermo, el Titán, que sorpresivamente se metió en cuartos de final, tras quedar cuarto en la zona B con 20 puntos, metiéndose por la ventana, eliminando en cuartos a Huracán por penales 4-2, tras empatar 0-0. A Godoy Cruz elimina también en semis tras empatar 1-1 y por penales 6-5, en la que fue una larga tanda de penales donde los arqueros estuvieron finos, mientras que los delanteros bastante flojos, en la que se patearon en total 20 penales, en la que el Platense tuvo la clasificación en 3 oportunidades, en la que terminaron desperdiciando 2. Y habiéndose podido quedar afuera, pero por eso más aún se agigantó la imagen del arquero del Calamar, Ramiro Macano, arquero que estaba a préstamo de Newell's. En el camino hasta la final atajó 6 penales entre los cuartos y las semis, y siendo absolutamente clave en el camino del Platense a la final de la Copa de la Liga. Lamentablemente vimos la final, vimos el partido, no se le pudo dar al Calamar, no pudo obtener su primer título en la historia, perdiendo en la final 1-0 versus Rosario Central de Miguel Ángel Russo, quedándose en la puerta del deseo del equipo de Palermo, pero cerrando una histórica campaña muy recordada por los hinchas seguramente de Platense, como seguramente Momo. Por otra parte, en la primera mitad del año, en la liga, quedó en el puesto número 17 con 34 puntos, y en la Copa de la Argentina se quedó fuera en 16avos, tras empatar 0-0 para su San Lorenzo y perder por penales 4-3. En la tabla anual, lamentablemente, Platense cerró el año en el puesto 14, se quedó a las puertas de poder clasificarse a la Copa Sudamericana, ya quedándose afuera por diferencia de gol con Argentinos Juniors con sus 54 puntos. Y lamentablemente también recibió la noticia de que su DT, el que podríamos decir el DT más ganador en la historia de Platense, o el que tuvo la mejor campaña en su historia, no sé, yo lo dejo para que lo debatamos, que tuvo tras la final de su Rosario Central, Martín Palermo no renovó su contrato con el club, también estando en el medio de la situación de las elecciones en Boca, en la que si llegaba a ganar el macrismo, tenía grandes posibilidades de ser el próximo DT del Ceneice. Finalmente eso no fue así, también dejó de ser DT del Calamar, en la que llegó en noviembre de 2022, cumplió su objetivo de mantenerlo en primera división y casi le hace ganar un título llegándolo a la final. Dirigió 46 partidos al frente del equipo. El goleador histórico de Boca cosechó 17 victorias, empató 12 partidos y perdió 17. Veremos cuál será el próximo destino del Titán, a qué equipo caerá. Volviendo a Platense, se confirmó que su nuevo DT será Sebastián Grassini, ex DT interino de Racing justamente. Y para cerrar, los datos de Platense: jugó en total 43 partidos, ganó 15, empató 13 y perdió otros 15.
y cerrando el año con un porcentaje de 34% de victorias. Platense, como vimos, tuvo una gran mitad de año bastante linda, bastante agradable, bastante buena, en la que casi la corona con la Copa de la Liga. Es verdad que volvemos al tema del formato de la Copa de la Liga, son favorables para esta clase de equipos que podrían terminar haciendo una buena campaña, ya que es más corto el campeonato, juegan menos partidos y puede llegar a la final clasificándose cuartos en una zona. Pero a la vez hay que darle méritos a esta clase de equipos que terminan haciendo este tipo de campañas, ya que por lo menos terminan llegando más lejos que a uno de los equipos grandes. Por eso, tras ver que la otra mitad del año pasa desapercibida y por tratarse de un equipo chico como Platense, sin ofender, y que este tipo de campaña queda en la historia, queda en la memoria del hincha, creo que la nota para el equipo de Martín Palermo es merecidamente un 6. Veremos cómo encarará este año Platense con la etapa Grassini, en la que intentará disimular algunas bajas en el equipo, especialmente la de su ex entrenador. Y veremos si Platense volverá a aparecer en este tipo de video el próximo año. Faltan 365 días para saberlo. Veremos si la campaña, esta última campaña, fue realmente casualidad, un milagro o realmente valorable. Siguiente año, y si hablamos del subcampeón de la Copa de la Liga, creo que obviamente tocará hablar ahora del equipo que fue campeón de la Copa de la Liga, Rosario Central, de la mano de Miguel Ángel Russo, dando la talla en la segunda mitad del año, e incluso en todo el año, ya que para empezar hay que destacar que durante todo el año Rosario Central y la cancha de Rosario Central en Rosario fue una de las localidades más fuertes en Argentina, teniendo actualmente una seguidilla increíble de este invicto de 28 partidos. La cifra además fue récord en el mundo, ya que entre las principales 10 ligas del planeta fue el equipo con la racha más larga sin caer de local, superando al Manchester City en su Etihad Stadium. Es realmente sorprendente la localía que terminó desarrollando el equipo de Miguel Ángel Russo durante todo el año 2023, manteniendo su invicto durante todo el año. Es realmente destacable. Como habíamos dicho, Rosario Central fue el campeón de la Copa de la Liga, consiguiendo su título número 7 a nivel profesional y título número 12 en toda su historia. Curiosamente clasificó a los cuartos por la ventana también, terminó cuarto con 23 puntos, dejando afuera a Independientes, luego de una gran Copa de la Liga también del Rojo. Y luego de eso eliminó a Racing en cuartos de final por penales, tras empatar 2-2 en un buen partido. Y ganando finalmente por penales 7-6, siendo figura su arquero Jorge Fatura Brown, en la que luego es fundamental para eliminar a River, campeón en la primera mitad del año, el equipo de Martín de Micheli, en la que en ese momento Rosario no había perdido en todo el año con River, empató un 3-3 y luego le ganó 3-1 o 2-1, no me acuerdo, ambos partidos en la cancha de Rosario Central. El partido finalmente quedó 0-0 y ganó por penales 2-0, en la que el arquero de Rosario Central volvió a ser determinante, el Fatura Brown, atajando 3 de 4 penales del conjunto millonario, en la que luego Lanzini la manda por arriba. Finalmente gana la tanda de penales y se clasifica a la final de la Copa de la Liga. Y como habíamos contado y desarrollado antes, se la gana al Platense de Martín Palermo, sale campeón Rosario Central 1-0 con el golazo de Maximiliano Lovera, y finalmente saliendo campeón y consagrándose campeón de la Copa de la Liga. Luego de la consagración, luego de la fiesta del canalla, a una semana tocó chocar contra River por el trofeo de campeones, el campeón de la Liga versus campeón de la Copa de la Liga. Esta vez la fortuna no le sonrió al canalla ni a los de Russo, y finalmente perdió en la final 2-0, cerrando de esta manera el año deportivo. En la primera parte del año, en la Liga, cerró una campaña decente, quedando octavo con 42 puntos, mientras que en la Copa Argentina sí chocó y bastante feo, quedándose afuera en 16 avos, perdiendo 1-0 contra Chaco Forever. En la tabla anual quedó tercero, quedó con 65 puntos, con la clasificación asegurada a la Copa Libertadores, pero como sabemos salió campeón de la Copa de la Liga y por este medio se clasificó, ayudando tanto así a San Lorenzo como a Godoy Cruz, para que el primero clasifique directamente a la fase de grupos y el segundo clasifique a la fase preliminar de la Copa Libertadores. Bastante solidario Rosario Central.
Los datos de Rosario Central a lo largo del año: el equipo de Russo jugó en total 47 partidos, ganó 18, empató 19 y perdió solamente 10 partidos, teniendo un porcentaje de victoria del 38%. Dice así que el año de Rosario Central es un gran año por todo lo que hemos contado: invicto de local durante todo el año, campeón de la Copa de la Liga. Realmente Miguel Ángel Russo logró afirmarse en el canalla, formando un gran equipazo como figura como Fatura Brown, Malcorra, el colombiano Campas, que la última información es que veremos si renueva o no con el equipo argentino o si regresará a Gremio de Brasil. También no hay que olvidarse de Alejo Vélez, el 9 en la primera parte de Rosario Central, que fue vendido al Tottenham por 17 millones de dólares, más 6 millones en bonus, siendo la venta más grande en la historia del canalla. Volviendo a Rosario Central, tras todo esto, creo que la nota a un año muy bueno de este equipo argentino es de un 7. Anteúltimo equipo del video, un equipo que tuvo competencias internacionales, que fue uno de los mejores equipos, o que era uno de los mejores equipos del fútbol argentino, pero desde que su DT dejó su cargo cambió completamente, y ese es Argentinos Juniors. El bicho que durante el principio del año era uno de los mejores equipos del fútbol argentino, en la que tenía en cabeza a Gabriel Milito en el banco, con un proceso y un planteo de juego ya consolidadísimo. Recordemos que Milito había llegado a Argentinos Juniors a principios de 2021 y justamente a finales de 2022 renovó su contrato con el club hasta 2027, es decir, que Milito estaba consolidado ya en el bicho y tenía un gran proceso y un gran proyecto de fútbol plantado en el bicho. Tanto como él como su proceso, por eso era uno de los mejores equipos que jugaban el fútbol en la Argentina en la actualidad en ese momento. Primero hablemos de su campaña en la Copa Libertadores. Ocupó el grupo E junto a Independiente del Valle, Corinthians y Liverpool de Uruguay, en el que terminó segundo con 11 puntos, con un solo punto de diferencia con Independiente del Valle, que terminó puntero, realizando una buena fase de grupo realmente. Luego, lamentablemente, en octavos se le termina la suerte al bicho, porque le tocó en el sorteo a Fluminense, justamente el campeón de esa edición de la Copa Libertadores. En la ida, lamentablemente, se recuerdan dos cosas de ese partido. Primero es la muy fea lesión que le toca sufrir a Luciano Chances. Es una lamentable acción entre el jugador y Marcelo, el lateral izquierdo brasileño, en la que el jugador argentino se le trabó la pierna izquierda cuando intentaba quitarle el balón a Marcelo, y tras un pisotón involuntario del histórico lateral izquierdo brasileño, sufrió la gravísima lesión de luxación traumática de rodilla izquierda. No voy a mostrar la imagen porque la verdad es muy fea, pero y lo vi en directo, realmente fue horrible esa escena. Encima que yo soy muy quisquilloso con esas escenas, me pareció muy lamentable, muy feo de ver. Y luego por el resultado del partido, en la que en un muy buen partido de local del Argentinos Juniors terminó empatando 1-1, quedándose con un sabor amargo, con un resultado de poco, en la que en los minutos finales, en la que tuvo la expulsión del arquero titular Alexis Martín Arias, le logran empatar el equipo fluminense el partido Argentinos Juniors. Y luego en la vuelta, Gabriel Milito planteó muy bien el partido realmente, pero lamentablemente fueron en los minutos finales en donde, tras la presión del gran equipo brasileño, se viene abajo el planteo del bicho y termina perdiendo 2-0. Y de esta manera termina su participación en la Copa Libertadores. Mientras que en la Liga Profesional de Fútbol Argentino terminó la primera mitad del año cerrando en la liga en el puesto 10 con 40 puntos hechos. En la Copa Argentina avanzó hasta los octavos de final, donde queda eliminado sorpresivamente 1-0 versus San Martín de San Juan. Y justamente ese es el partido clave, el último partido de la era Milito en el bicho, tirando un bombazo esa misma noche su renuncia como DT de Argentinos Juniors, terminando su etapa en el bicho, siendo más de 2 años y medio que estuvo en el banco de Argentinos. Lo peor de todo es que, como habíamos dicho antes, en la final de 2022 había renovado su contrato de 2027. Seguramente debió ser muy chocante para Milito la eliminación inesperada en Copa Argentina y el golpe muy duro también contra Fluminense en la Copa Libertadores, cerrando así su etapa, donde dirigió en total 135 partidos, con 58 victorias en total, 33 empates y 44 derrotas.
Buscando rápidamente el reemplazo de Gabriel Milito, llegó Pablo Guede, el ex DT de San Lorenzo, donde comenzaría la misión de intentar sostener el trabajo anterior de su antecesor, pero lamentablemente no se logró, en la que no se pareció en nada el equipo de Guede al de Milito, y es ahí donde termina de caer el año del bicho, terminando la Copa de la Liga en el puesto 12 de la zona A con 14 puntos en total. Finalizando el año, clasificándose con lo justo a la Copa Sudamericana del próximo año por la tabla anual, quedándose en el puesto 12 con 54 puntos, dejando con las ganas a Atlético Tucumán y a Platense, en la que se quedaron afuera por diferencia de goles. Y también tuvo la ventaja de que se le liberaron un cupo por la final de la Copa Argentina, en la que tanto Estudiantes como Defensa, cualquiera que saliera campeón le daba el cupo a Argentinos Juniors. Los números del año del bicho son los siguientes: jugó en total 52 partidos, ganó 19 partidos, empató 15 y perdió 18, teniendo un porcentaje de victorias de 36%. Vimos el difícil año por el que tuvo que pasar Argentinos, en la que tras los fracasos obtenidos, su DT, con su proyecto futbolístico consolidado, decidió dar un paso al costado. Y durante los primeros pasos de la etapa Guede en el bicho, no parecía que buen fútbol, que llegó a acochezar en un tiempo Argentinos, vuelva en lo pronto. Encima que se confirmó la baja de su 9, Gabriel Ábalos, que se va a Independiente, pero todavía conserva a Luciano Godou, el ex jugador de Sarmiento, que fue una de los jugadores revelaciones del año, y ciertamente fue una muy buena adquisición. Veremos cómo afrontará el desafío de la Copa Sudamericana este año y si podrá estar a la altura. Con todo esto ya desarrollado, yo creo que la nota de Argentinos Juniors debe ser la de un 5. Y finalmente llegamos al último equipo de la segunda parte de este video. Uno de los años que trajo mucho debate, tanto en las redes sociales como en los programas deportivos. Según para muchos el equipo que tuvo mejor año en el fútbol argentino. El año de River Plate de Martín de Michelis. El año del equipo millonario es raro, es de admitir, tanto para analizar como para evaluar. Comencemos desde el principio. El año de River comenzó con la tarea de traer un nuevo DT, tras la salida de Marcelo Daniel Gallardo, el muñeco que lo dio todo en los últimos 8 años. Y tras haber finalmente finalizado, seguramente la etapa más grande en la historia del club, y finalmente la nueva dirigencia comandada por Jorge Brito apuntó a un conocido de la casa, Martín Micho de Michelis, entregándole a Micho su primera experiencia como técnico en primera división. Recordemos que de Michelis se formó como técnico dirigiendo la reserva nada más y nada menos que el Bayern Múnich, un equipo en que lo quieren mucho a Micho desde Alemania. Finalmente, el primer técnico que tendrá el desafío de afrontar el post-Gallardo, y el primer técnico de esta nueva dirigencia será Martín de Michelis, en la que comenzó el año con una pequeña novela en la que Micho intentó sumar a su cuerpo técnico, que recordemos que en este momento no tenía a la hora de llegar a River, ya que su anterior cuerpo técnico era uno formado por alemanes en el Bayern Múnich. Cuestión, ante esto quiso sumar a su cuerpo técnico a su amigo Javier Gandolfi, que en estos momentos iba a firmar contrato con Talleres para ser entrenador del equipo cordobés. Y ante el no de su amigo Gandolfi, finalmente Micho cierra su cuerpo técnico junto a Javier Pinola y a Germán Lux. Primero desarrollemos su campaña en la Copa Libertadores, el mayor objetivo del millonario, que se renueva cada año. River ocupó el grupo D finalmente junto a Fluminense, anteriormente dicho el campeón de esa edición, Sporting de Cristal y The Strongest, en la que quedó segundo en su grupo con 10 puntos, por debajo de Fluminense por diferencia de goles. La fase de grupos de River en la Copa Libertadores también fue rara, en la que la mayoría de sus puntos fueron obtenidos de local. River ganó 3 de 3, todos los partidos que jugó de local versus sus rivales, demostrando un juego superador, un juego atractivo, un juego aplastante, rápido. Pero de visitante claramente no era el mismo River. River en la que perdió en el partido versus The Strongest en la altura de La Paz, bajo un mal planteamiento de Michelis. Perdió versus Fluminense en Brasil, se comió la máxima goleada de la historia del millonario en la Copa Libertadores 5-1, con otro muy mal planteamiento de Micho, en la que se le vino debajo de manera aplastante versus el equipo que futuramente se convertiría en el campeón de esa Libertadores.
y finalmente en el partido en el que tuvo más claro para ganarlo, finalmente lo empató 1-1 en Perú versus el Sporting de Cristal. Dejando esta fase de grupos, dos reseñas de este nuevo River de Martín de Michelis, en la que la primera era un gran equipo de local y la segunda era que River de visitante no ganaba. Justamente estas mismas reseñas en octavo se volvieron a demostrar. En el sorteo quedó con Internacional de Porto Alegre, el equipo brasileño que justamente en esos días antes había firmado con Eduardo Coudet como nuevo entrenador del Inter. En la ida, tras un muy buen partido del equipo de Michelis, en la que el resultado le quedó muy corto, finalmente ganó 2-1. En la vuelta, con otra vez un muy mal planteamiento y formación errónea para jugar ese partido, finalmente iba perdiendo 2-0, se estaba quedando fuera de la Copa Libertadores, hasta que en los minutos finales Robert Rojas lo llevó a los penales tras descontar 2-1. Y fueron en los penales donde ya conocemos la amarga historia que tiene River con los penales, la que lo terminaría sentenciando al Millonario a despedirse rápidamente de una Copa Libertadores en la que se estaba manejando como uno de los fuertes candidatos a pelearla. Finalmente perdió 9-8 en los penales, en lo que dejó en el recuerdo el penal de Pablo Solari, en la que se cae y termina pateando con ambos pies, quedando nulo su penal y quedando finalmente fuera de la Copa Libertadores. Cerrando así de esta manera una Copa Libertadores en la que River no pudo ganar nunca de visitante, mientras que de local arrasaba y volviendo a quedar fuera en octavo de final nuevamente de una Copa Libertadores y despidiéndose de manera muy rápida. Justo este golpe llega en el mejor momento de River en el año, en la que el Millonario se había consagrado campeón de manera aplastante de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, quedando primero con 61 puntos a 11 puntos de diferencia de su escolta que fue Talleres. Sin lugar a dudas fue el pico máximo de rendimiento del River de Michelis del año, en la que ganó el clásico 1-0 su Boca con gol de Borja de penal y comenzaba su invicto aplastante de local, que fue la racha con más triunfos al hilo de local en toda la historia de River, en la que fueron 20 partidos ganados, 20 victorias consecutivas que se cortaron tras la derrota ante Huracán en la Copa de la Liga. Es justamente por esto mismo que cae de manera sorpresiva, chocante y desalentadora la rápida eliminación de este River en la Copa Libertadores, ya que en estos momentos era el mejor equipo del fútbol argentino. Y para sumar a los golpes, el equipo millonario, a una semana de haber salido campeón del fútbol argentino, con la jaqueca de la celebración le tocó enfrentar en 16avos de la Copa Argentina a Talleres, el subcampeón de la liga, en la que terminó cayendo 1-0 y definiéndose también de manera rápida en el segundo partido de la segunda competición, llegando al problema que tuvo el año de River de Martín de Michelis, en la que el año le quedó muy corto tras perder la Copa Libertadores y la Copa Argentina y tener una sola competencia, la Copa de la Liga. Además que por esto mismo también el año de Michelis, el plantel de Michelis le quedó muy grande, teniendo más de 30 jugadores para una sola competición que fue la Copa de la Liga. Y fue justamente ahí cuando decayó el juego del equipo que se impuso unos meses atrás en la liga, teniendo algunos muy malos partidos en los que se lo veía al DT de River perdido, confundido y sin poder encontrar la solución, aclarando justamente que en la mitad del año se le pierden dos pilares fundamentales en el 11 de Michelis. El primero es Rodrigo Aliendro, que en la primera mitad del año la rompía en la mitad de la cancha del Millonario, y luego la de su delantero fundamental, Lucas Beltrán, que fue vendido a la Fiorentina por 25 millones de euros brutos. Fueron justamente dos huecos que se le hizo muy difícil de reparar en el 11 titular, teniendo en la disputa a los dos 9 que tenía, a Rondón y Borja, a su nueva incorporación, el ex delantero de Tigre Facundo Colidio, en la que intentó de todo, pero la ausencia de Beltrán se sintió y mucho, y en lo que parecía que fue el delantero perfecto para la idea de juego de Michelis. Y por su parte Aliendro, que nunca pudo volver a ser el mismo de la primera mitad del año. Y en la Copa de la Liga finalmente se clasifica a los cuartos de final, quedando segundo en la zona A con 24 puntos, perdiendo en la última fecha la punta, y en el que en el medio se recuerda el superclásico ganado de su Boca en la Bombonera 2-0 con goles de Rondón de casualidad y de Enzo Díaz tras un muy mal partido de posiblemente el jugador más insultado de ese día, el central Bruno Valdés. Retomando, en los cuartos venció sobre la hora 2-1 a Belgrano de Córdoba,
con goles de Rondón de casualidad y de Facundo Colidio en la última jugada, tras otro mal partido de Michelis en la que casi vuelve a caer a los penales. Y por último es en semifinales, donde cae, como antes habíamos dicho, contra Rosario Central de Miguel Russo, en la que patan 0-0 y pierden en penales 2-0, en la que ningún jugador de River pudo meter un gol en la tanda de penales, sino los tres primeros de Enzo Díaz, Palavecino y el Piti Martínez siendo atajados por Factura Brown, y el último de Manuel Lanzini, que vino a River a préstamo por un año a pelear la Copa Libertadores y terminó el año pateando un penal a las nubes en la Copa de la Liga. En un partido al que el River de Michel le faltó puntería para imponerse en el resultado, y como ya conocemos la historia amarga de los penales con el Millonario, sentenciando la eliminación de River en las semis de la Copa de la Liga, en la que se encontraba obligado a ganarla y finalmente pasó Rosario Central al final, y que luego, como vimos y desarrollamos, la ganó y salió campeón. Por suerte para Micho y para River, terminó el año de la mejor manera posible, saliendo victorioso del trofeo de campeones de su Rosario Central, ganándole 2-0 con goles de Facundo Colidio y Nacho Fernández, en lo que fue seguramente el mejor partido de River en la segunda mitad del año. Con el primer partido de titular de la joven promesa de River, Claudio el Diablito Echeverri, cerrando de la mejor manera deportiva un raro año en el que tuvo muchos desniveles tipo montaña rusa. En la tabla anual terminó como el mejor equipo, primero con 85 puntos en total, a 18 puntos de diferencia del segundo, que fue Talleres, que terminó con 67 puntos. Recordemos que River se clasificó a la Copa Libertadores por haber salido campeón del torneo local. Y los datos del River de Martín de Michelis: en su primer año como técnico de primera, jugó en total 55 partidos, ganó 34, empató 9 y perdió 12, teniendo el 61% de victorias. Vimos a lo largo del año de River que fue un año regular para el equipo millonario a lo largo de la segunda mitad, de la segunda parte del año, tras perder la triple y la doble competencia, quedándole corto el año y grande el plantel para una sola competición. Lo bueno de este año, como vimos, fue el campeonato obtenido de manera contada, los dos superclásicos ganados de su Boca, la racha invicta del local que llegó a tener y por último la obtención del trofeo de campeones. Por todo eso, creyendo honestamente que River llegó a ser el mejor equipo de fútbol argentino, el que tuvo un mejor año, pero sinceramente, tras los fracasos ya contados y desarrollados obtenidos del equipo millonario, para un equipo a la altura de River, este año no termina siendo un gran año para River, a ver si me entiendo. Por eso creo que la diferencia no es tanta con algunos equipos que vimos a lo largo del video y que nos queda por ver. Por eso creo que la nota perfecta para este año, irregular pero campeón, aún así de todo, de River, es la de un 7,50 centésimas. Me parece un buen año, pero no tanto como para un 8, por ejemplo, en la que hubo muchos errores, pero también muchas victorias, en la que termina siendo un poco más que algunos. Veremos cómo desarrollará su segundo año como técnico Martín de Michelis, sabiendo que no tiene al hincha para nada comprado, sabiendo que cualquier tropiezo, tanto en la Liga, en la Copa de la Liga, en la Copa Argentina o en la Copa Libertadores, será objetivo de los reclamos y de las críticas de los fanáticos, de los hinchas de River. Como también veremos cómo se finalizará la novela del Diablito Echeverri, que está en boca de todos, tras sus dichos tras ganar el trofeo de campeones y de su venta al Manchester City, pero todo eso será material para otro video. Y así es como finalizamos la segunda parte de este video, dejándonos 6 equipos más en el tintero para la tercera parte del video, que ya se lo anuncio que serán Independiente, Huracán, Newell's, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. Próximamente traeré la última parte de este video tras otros videos más. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. No te olvides de darle like si te gustó el video, deja un comentario si te apetece, si te gusta el debate, si no estás de acuerdo con alguna opinión mía o si estás de acuerdo con alguna. Y suscríbete para más videos así, si te gusta el debate, la información, análisis u opinión. Y también puedes seguirme tanto en mis otras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facundo Mereles, para más información más corta y más precisa y más resumida. Yo me despido y será hasta el próximo video. Adiós.